Seguimos aquí. Buenos días, soy Carmen Enit Acevedo a las 8:22 de la mañana. Disculpen el retraso, pero así es la tecnología. Pero estamos aquí y vamos a estar en vivo con solamente dos temas, porque la Junta de Control Fiscal no nos da muchísimo espacio para hacer un programa que pueda cubrir otras noticias que también son importantes, pero en dos temas. Vamos a traer lo último que ha pasado con la Junta de Control Fiscal y el famoso contrato multimillonario, billonario, por lo menos 5.800 millones de dólares de energía temporera. La Junta emitió anoche, como cerca de las 11 de la noche, una carta que tiene por lo menos 5 páginas y 10 páginas de adendums, de apéndices, que dicen más que la propia carta. Son los cuestionamientos de la Junta sobre quiénes son los cabilderos de las 3 compañías que resultaron firmando ese contrato para 5.800 millones y producir energía temporera. Y yo voy a traer, además de lo que me parece más importante, que tiene que ver con el gobierno de Puerto Rico y cómo atendió este contrato, también algunas interrogantes que se hace la Junta, que me parece que ellos también saben quién es por lo menos uno de esos cabilderos relacionados con Enchanted Rock en este caso. Pero además, la pregunta que hay que contestarse, ¿quiénes son esos cabilderos? ¿Qué hacen? Y sobre todo, ¿qué han sido para los políticos del Partido Nuevo Progresista y también para políticos del Partido Popular? Vamos a entrar en eso porque ayer yo les decía que esto no se queda tan sencillo, en que el gobierno de Puerto Rico emitió un contrato que a todas luces es irregular desde el día 1, desde el 2025 que se está hablando sobre él, pero también entran otros componentes y parecería que la Junta quiere que le conteste el gobierno de Puerto Rico con nombre y apellido quiénes son todos. Yo voy a hablar de lo que yo sé con relación a uno de esos cabilderos, que también la Junta lo sabe, y cómo se comporta en el cuadro político partidista en este momento de esa contratación que lo menos que ha traído son referidos a las autoridades federales y estatales. Y definitivamente tengo que entrar en el tema de quién va a ser el subsecretario de la gobernación y cómo incluso ese tema del contrato y quiénes son los que se sientan en lugares de la administración pública en Puerto Rico y que también tienen participación en negocios con el gobierno de Puerto Rico, es importante a la hora de examinar lo que hace la gobernadora nombrando a una persona que ya está haciendo, por lo menos es parte de la prueba de la investigación que sigue la Oficina del Fiscal Especial Independiente con relación a todas las alegaciones que hizo en su momento el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón Reichard, y el jefe de la Oficina de Asuntos de Decretos. Y me parece que es interesante cruzar el análisis con relación a ambos temas. Gracias a todos los que están por ahí. Vi que cuando empezamos a salir temprano a las 8:05 de la mañana, habían ya personas de ustedes que habían aportado a nuestro proyecto. Gracias por eso. Lo voy a buscar más tarde y después les doy, le identifico quiénes son. Importante porque para conseguir haciendo este trabajo de investigación, que por ahí vienen, como saben, más investigaciones, que lo más importante para nosotros es que ustedes compartan los contenidos y lo que puedan donar a través de este chat siempre que estemos en vivo. Gracias por los que están y persisten, y disculpen, pero en efecto cuando entré no había audio para mí y eso suele pasar. Los problemas técnicos, porque pues ustedes saben que trabajo sola ya hace un rato. Vamos a las informaciones y vamos a hablar de, en principio, de ese nombramiento que hace la gobernadora y que tiene que ver con una persona que ya había sido identificada en la investigación que se sigue con relación a las alegaciones que hizo el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón Reichard, y el abogado de la Oficina de Incentivos, de cómo había una relación directa entre personal
del departamento y de la Oficina de Gerencia de Permisos con la fortaleza. Y a mí, realmente, para comenzar desde aquí el análisis cruzado que vamos a hacer de lo que tiene que ver con el contrato de 5.800 millones. Ustedes saben que nosotros habíamos establecido, porque así nos lo dijeron por lo menos 3 fuentes de información, 2 de ellas bien cercanas, sino en la fortaleza, que quienes iba a nombrar la gobernadora para ser secretario y subsecretario de la gobernación era José Colón y Jan Peña Payano. Incluso la compañera Suheila Mela le hizo la pregunta a la gobernadora y recuerdan la cara de José Colón. Yo realmente creo que el caso que parte público desde el 7 de agosto con relación al contrato de energía temporera le tumbó la posibilidad a José Colón de ser secretario de la gobernación. Porque ese mismo día era que la gobernadora lo iba a nombrar. Pero ese día, los colegas que han entrado, la colega que ha estado trabajando esta historia desde el día 1, sacó la información y ya habían requerimientos de información ese mismo día, bien temprano por la mañana, para las agencias como Autoridad de Energía Eléctrica, alianzas público-privadas y todos los que sabemos que hasta el día de hoy han hablado muy poco o si no nada. Así es que nombran, por un lado, a Norma Burgos, secretaria de la Gobernación, y ayer la gobernadora anuncia a Pedro de Jesús Román, que me dicen que es de mi barrio, de por allá de Carolina, Colegio Calasanz, estudió en un colegio entre Río Piedras, San Juan y Carolina, que está bien cercano a Country Club. Pues Pedro de Jesús Román es esa persona que en el medio de todas las alegaciones que aquí se hicieron, volvemos, estamos hablando de Sebastián Negrón Reichard y de lo que ha traído también el director de la oficina de incentivos, el licenciado, se me olvida ahora mismo el nombre, y disculpen, pero es que todo se transbuluqueó aquí, así es que lo más importante para mí es que este mensaje de texto es una de esas piezas de evidencia que tienen que tener ante sí las fiscales, porque esta es una conversación en marzo de este año entre Sebastián Negrón Reichard y Pedro de Jesús Román. Porque, bueno, este no es Sebastián Negrón. Este es precisamente el director de la oficina de incentivos, porque recordemos que lo que hizo el director de la oficina de incentivos fue decir cómo Francisco Domenech tenía la posibilidad de tener personas, Ernesto Sayas García, de tener personas allí en el Departamento de Desarrollo Económico, en el caso de él, que era el que dirigía la oficina de incentivos, que le llevaban mensajes a él de parte de Francisco Domenech. Es decir, aquí está claramente establecido que Pedro de Jesús Román era esa persona de confianza, entre otros, porque no olvidemos al jefe de la Oficina de Gerencia de Permiso, Norberto Almodóvar Vélez, que también está siendo investigado. Estas eran las personas de confianza que tenía Francisco Domenech para hacer su trabajo como secretario de la Gobernación allá en la Oficina de Permisos, Departamento de Desarrollo Económico. Fíjense cómo le pregunta en mayo del 2025, tengo una encomienda del secretario de la Gobernación y quería saber tu disponibilidad en tu oficina. Gracias anticipadas y perdona que te moleste. Como sabemos, el licenciado Ernesto Sayas le contesta, estoy de vacaciones. Y después, entonces, siguen hablando, porque todo esto tenía que ver, qué raro, con Opus Miramar, el cliente de Politank. Gente, la gobernadora está sacando a Francisco Domenech
está siendo investigado por sus intervenciones indebidas, en este caso en el Departamento de Desarrollo Económico, y todas las alegaciones de estos dos testigos. Y me dice que pone a una de las personas que es parte de la controversia, que es parte de esa información que tienen que dilucidar los fiscales sobre las alegaciones de estos dos testigos, y lo sienta como subsecretario de la Gobernación. Se preguntaba un periodista si esto es un testaferro. Yo me pregunto, ¿es que pusieron al cabro a velar las lechugas? O sea, esta es la conexión directa que va a tener Francisco Domenech con el segundo en mando en la Secretaría de la Gobernación. ¿O es que me dice que va a hablar directamente con Norma Burgos? Porque si va a hablar directamente con Norma Burgos, ¿para qué hace falta el subsecretario? ¿A quién le va a responder el subsecretario? ¿A Norma Burgos y a la gobernadora o a Francisco Domenech, que debe estar de vuelta en Politank? Entonces, yo realmente, cuando veo esto, me pregunto si es que la gobernadora piensa que como a ella no le hacen estas preguntas, cuando ella hace las intervenciones de medios tradicionales donde le preguntan lo que ella quiere, cuando hace conferencias de prensa que no dejan hablar a los periodistas que sí tienen preguntas sobre otros temas, y los que están pues sencillamente siguen el libreto y no hacen preguntas relacionadas o no se las contesta, y piensa que esto no va a trascender, que aquí nadie va a saber quién es Pedro de Jesús Román, porque está claramente todo el que cubrió, y todos los medios de comunicación tradicionales o no, que cubrieron esta controversia diariamente, desde mayo, lo que está pasando con el Departamento de Desarrollo Económico, lo que pasó con el secretario estrella de la administración de Jennifer González, sabe que este mensaje de texto estaba ahí. Y Ernesto Sayas lo sacó y se lo entregó al Senado. Y se lo tiene que haber entregado al FEI. Cuando Sebastián Negrón le hizo todo lo referido al FEI con una carta como ciudadano, no como secretario, porque estuvo clarísimo que después entonces estaban buscando la jurisdicción. Gente, la verdad es que yo me cuestiono todos los días quién hace, ahora digo yo, lo que no hicieron en relación al contrato de 5.800 millones. ¿Quién hace due diligence? ¿Quién hace el trabajo de sentarse a buscar el trasfondo y el perfil de cada persona que van a sentar al lado de la gobernadora? Esto fue ayer, con unos nombramientos de jueces y de registradores. Interesantemente nombraron a una amiga de Chacha Gómez, secretaria registradora de la propiedad. Volvemos. Vamos a nombrar a los que no, cuando lleguen allí, van a hacer lo que nosotros querramos. Vamos al caso de la Junta de Control Fiscal y lo que la Junta deja caer en esta carta anoche. Esta carta, que como les dije, más o menos tiene, y la tengo cerca, tiene 15 páginas, pero de esas 15 páginas, básicamente 11, esto es bien interesante, 11 son apéndices, 11 páginas, donde trae la Junta de Control Fiscal todo lo que ellos alegan son inconsistencias y preguntas relacionadas con el tracto que ha seguido este asunto. Esta carta, como bien dije, la colgaron anoche, cerca de las 11 de la noche. Tiene fecha de anoche, obviamente. Está dirigida a la gobernadora, a Josué Colón, a Mary Carmen Zapata y a Osvaldo Carlos Linares. Creo que dirigírsela a los cuatro. Estamos hablando de las 4 personas que tienen más poder en el gobierno de Puerto Rico hoy con relación a todo lo que tiene que ver con este contrato de 5.800 millones de dólares. El jefe de la Oficina Independiente de Adquisiciones, Osvaldo Carlos Linares, el ex fiscal federal. La gobernadora de Puerto Rico, que se supone que sea la jefa de toda esta gente. Que se supone que mínimamente, por ser parte de su promesa de campaña, de que aquí no iban a haber apagones y que aquí iba a haber
toda la posibilidad de que viviéramos tranquilos con relación a la disponibilidad del servicio de energía, que todo se iba a hacer transparente con relación a las compras y a los contratos que había que hacer para rehabilitar el sistema. Se iba a hacer tan transparente. Así es que ella mínimamente está comprometida públicamente con el gobierno, con el pueblo de Puerto Rico, para rendir cuentas sobre este asunto. La Junta de Control Fiscal también le envía esta carta con sus interrogantes e inconsistencias. Le envía esa carta la Junta al SAR de Energía. ¿Por qué? Porque el SAR de Energía es el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y es el que se supone que supervise la oficina que dirige o que administra Osvaldo Carlos, la 3PPO. Americarmen Zapata, la silente directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué Americarmen Zapata? Pues si esta es la única persona, y esto va a estar bien interesante con relación a Americarmen Zapata y esta carta. Esta es la única persona que firmó ese contrato con Enchanted Rock, con Power Expectations y con Reyes Contractor. Físicamente, ella lo firmó el 10 de junio del 2026. Y Americarmen Zapata es la persona que no ha dicho ni esta boca es mía públicamente, a pesar de todos los requerimientos de información que le ha hecho la colega Bárbara Figueroa desde el día 1, que le hice yo desde que descubrimos la identidad de Joby Weeks. De toda la gente que le ha llamado, por lo menos yo sé, me consta que Bárbara y esta que está aquí le hizo requerimientos de información y petición de entrevista. Nosotros, Bonita Radio, cuando hicimos la historia con la colaboración del CPI, en 2 ocasiones, 2 días distintos, le hicimos la petición de entrevista y comentario. El referido de la Autoridad de Energía Eléctrica y del oficial de prensa fue que solo estaba manejando José Colón y la APP y Osvaldo Carlos. El mismo comentario de la oficina de prensa o de la persona de contrato de prensa de las APP. Así es que la Junta dice, estas son las 4 personas con mayor poder en el gobierno de Puerto Rico para contestarme todo esto. En esa carta, la Junta hace un relato, básicamente, de cómo la Junta tiene, obviamente, participación en todo lo que tiene que ver con este contrato desde que salió el RFP y desde que se lo refirieron, después que lo hizo todo y lo estructuró la APP, la Oficina Independiente de Adquisiciones y la Autoridad de Energía Eléctrica. A mí me parece que una de las líneas más interesantes de esta carta es precisamente como dicen y dejan clarísimo que la oficina de la directora ejecutiva, Americarmen Zapata, le dijo a la Junta de Control Fiscal el 14 de agosto, gente, esto no fue el 20 de mayo, el 14 de agosto, el viernes pasado, le dijo que precisamente cuando la periodista la llamó para pedirle una información, una reacción a la información que tenía, que tiene que ver exclusivamente con que Enchanted Rock estaba diciendo que no reconocía a la persona que estaba firmando ese contrato.
la ingeniera Mary Carmen Zapata le dijo a la Junta de Control Fiscal el 14 de agosto que ella no sabía que eso era un asunto que estaba ante la atención de la Oficina Independiente de Adquisiciones y de las alianzas de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Es decir, que Mary Carmen Zapata le dijo a la Junta el 14 que no sabía de las alegaciones sobre que Enchanted Rock y Rock había establecido que la persona que estaba firmando el contrato no era un empleado suyo. Esta es la directora de la Autoridad de Energía Eléctrica, la que firmó el contrato. Y dice que nunca supo, que lo supo el 7 de agosto en la mañana cuando le hicieron el requerimiento de información, que no contestó. Y una de las cosas que yo he venido diciendo desde que estoy trayendo información y haciendo análisis de este contrato es precisamente cómo es que se organiza aquí el gobierno de Puerto Rico para frente a un contrato de 5.800 millones de dólares, que la jefa de agencia que lo firma no diga nada públicamente. Y ahora nos enteremos por la Junta de Control Fiscal que emitió esta carta ayer a las 10 de la noche para que ellos contesten, que le contestó a la Junta el 14 de agosto que ella no sabía nada de las alegaciones de Enchanted Rock. Yo quisiera que alguien me dijera si esto no solamente es una barbaridad, esto lo menos que establece es que el gobierno de Puerto Rico no tiene ni pies ni cabeza. Y que Mary Carmen Zapata parece que firma los documentos porque José Colón le dice, firma lo que todo está bien. ¿O quién le hizo el due diligence a Mary Carmen Zapata? ¿Qué abogados le hicieron el análisis de este contrato para que ella lo firmara? Y ahora venir a decir que una de las cosas más importantes, que es que ahí hay una persona que uno de los contratistas no reconoce como empleado, ella no lo supiera. Estamos hablando de la directora de la Autoridad de Energía Eléctrica, ingeniera. Trabajó 35 años en la Autoridad de Energía Eléctrica. Es una buena PNP por la que la pusieron a ser la directora ejecutiva, porque si no, no estuviera ahí. Y un contrato de 5.000 millones de dólares dice que ella no sabía que había una irregularidad con uno de los firmantes. Lo que también me parece increíble y me parece que va a la yugular de todo lo que dijo desde la semana pasada, que ha estado en medios tratando de contestar las informaciones relacionadas con el asunto de este contrato, es lo que se refiere al adendum apéndice B de esta carta, que establece que hay inconsistencias con relación a la información que tanto da el SAR de Energía en sus cartas, como da el director de la Oficina de Adquisiciones, Osvaldo Carlos, y que tiene que ver con Joby Weeks. Cuando se pregunta sobre Joby Weeks, fíjense dónde es que empieza la Junta de Control Fiscal a hablar de lo que no queda claro de ese tracto. Y es, como les dije, el apéndice 2 en por lo menos 7 preguntas. Fíjense cómo empieza, en este caso, con relación a Joby Weeks, que también me llama la atención, que es bastante cuidadoso, y eso nos dice mucho, cuando hablan de Joby Weeks, decir que está cuestionada su identidad,
que hay informaciones periodísticas relacionadas con eso, pero no entran a profundizar. ¿Eso me dice mucho? Sí, me dice mucho, porque eso tiene que ver definitivamente con lo que la Junta de Control Fiscal sabe y no quiere decir sobre Joby Wicks. Fíjense cómo empieza a cuestionar la Junta sobre Joby Wicks. Específicamente cuando la 3PPO supo que el firmante no iba a ser Cory Amthor, que le habían dado la responsabilidad a Joby Wicks. ¿Quién es Cory Amthor? Cory Amthor es el presidente de Enchanted Rock. Porque yo quiero que ustedes sepan que a través de esta carta también me parece que es importante decir que aquí no ha habido solamente un contrato listado en la oficina de la Contralora. Nosotros hemos identificado 2 contratos. Un contrato de 48 páginas y un contrato de 72 páginas. Que todo lo que incluso Bárbara ha dicho, que le dicen sus fuentes y que esta carta me parece que lo trae en cuestionamiento, es que ese primer contrato que la Junta de Control Fiscal vio y que emitió un apoyo, una aprobación condicionada en mayo del 2026, no es igual al que finalmente se firmó. Y esto es importante y habrá que verlo en su nitty-gritty si es que en algún momento aquí alguien dice esto fue lo que ocurrió. Porque recordemos que aquí está el Departamento de Justicia, que fue a donde fue Josué Colón, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos de Donald Trump. Así es que no sabemos si esto se va a investigar como se supone que se investigue. Si eso es así, estamos hablando que la Junta no vio el final. Porque hubo un primer contrato que tenía la firma de Cory Amthor. Vuelvo y repito, el presidente de Enchanted Rock y Rock, finalmente, porque recordemos, aquí hay un cambio entre la matriz Enchanted Rock, que hizo una subsidiaria que supuestamente era la que iba a administrar este contrato en Puerto Rico, que se llamó E-Rock. Y este Cory Amthor existió en algún momento en la transacción. Y ahora la Junta dice, pues mira, yo quiero saber cuándo fue que ustedes vinieron en conocimiento de que había un problema con Joby Wicks, que era el que estaba firmando, versus Cory Amthor. ¿Cuándo? ¿Por qué Enchanted Rock cambió de Cory Amthor a Joby Wicks? O sea, ellos investigaron por qué se cambió de Cory Amthor a Joby Wicks, porque finalmente dijeron que esa no era un empleado reconocido por ellos. Si la 3PPO hizo algún background check, cada vez que escucho la palabra background check, me acuerdo de los resúmenes de Jennifer González Colón. No sé por qué. Hicieron alguna búsqueda de quién era esta persona. Importante. Nosotros le preguntamos directamente a Osvaldo Carlos. Y Osvaldo Carlos nos dijo y después escribió, después que publicamos la historia de la identidad real de Joby Wicks, que él no tenía que hacer un clearance. A nosotros nos lo contestó y lo escribió después en sus redes sociales de Joby Wicks, que él tenía que hacer un clearance de la corporación, que se veía mal, dice en uno de sus tweets, malísimo, pero él no lo tenía que hacer. Su oficina, la de adquisiciones, no tenía que hacerlo. Vamos a ver qué le contestan a la Junta de Control Fiscal, porque los 4 tienen que contestar. La gobernadora, Mary Carmen Zapata, Josué Colón y Osvaldo Carlos. Seguimos con las preguntas. Si se comunicó directamente con Cory Amthor o algún representante de Enchanted Rock en el momento de este proceso. Si en ese momento en que estaban dilucidando todas las negociaciones se comunicaron directamente con Cory Amthor. Claro, yo me imagino que esto se refiere
a saber por qué se cambió la firma de Joby Wicks a Cory Anthony. Importante. Yo siempre he dicho, aquí nadie está con las manos limpias. A mí que no me venga Enchanted Rock a través de sus abogados, que ahí ahora es que entramos en los cabilderos abogados que conoce la Junta, que no sabían nada. Porque entonces ahora sí que tienen que hacer presencia y tienen que contestar preguntas. Porque yo me imagino que esta va a ser el juego de la sillita. No, corre tú ahora, que ahora te están preguntando a ti. No, te toca a ti. Siguen los cuestionamientos. Si alguien de la 3PPO se comunicó directamente con Joby Wicks y le pone 3 nombres, no pone ninguno de los nombres el real. El real es Jobadiah Sinclair Wicks. Vuelvo y repito, ahí me parece que la Junta está hilando finito. Porque yo estoy segura que ellos saben quién es Joby Wicks. Pero ahí habrán otras consideraciones. ¿Por qué no entrar ahí? Sabrá la Junta. Seguimos. ¿En qué día? Esto es bien interesante. ¿En qué día? ¿Por quién? La 3PPO recomendó favorablemente que se asignara a Flotec para sustituir a Enchanted Rock. Importante. Recordemos que cuando Oneili Borges, según el propio Osvaldo Carlos, alerta que Enchanted Rock no reconoce a Joby Wicks como una persona empleada de él para firmar el contrato, se activan las alarmas, pero más allá de investigarlo y referirlo a algún sitio, mucho menos darle información a la Junta, que eso también lo reclama la Junta aquí. Dice, porque no nos dijeron a nosotros lo que estaba pasando y nos tuvimos que enterar por la periodista. Se sientan en la mesa a negociar y activan una cláusula de asignación para darle la posibilidad a otra corporación que se conoce como Flotec a que entre a sustituir a Enchanted Rock. Ay, tenemos problemas con Enchanted, porque ellos no saben quién es Joby Wicks. Vamos a traer a Flotec. Y sientan a Flotec en la mesa. Importante, y quédense con esto, ponlo en la nevera. Porque de todo esto, evidencia va a haber y pronto. Reuniones, cómo es que se dan las cosas. Sí, yo estoy segura que va a haber. Pues la Junta básicamente se pregunta, ¿a cuenta de qué ustedes asignaron a Flotec? Otra intervención interesante es cómo la Junta cita una entrevista que Osvaldo Carlos dio el 12 de agosto, eso fue la semana pasada, hablando sobre que localizaron a Joby Wicks. Recordemos que él siempre ha dicho que en Colorado, y que tenían alguna información sobre ese personaje. También dijo que tenía sus preocupaciones y que se llevaron hasta las autoridades federales. Y la Junta se pregunta si lo que hay aquí entonces te tenían a base de la información presente, cómo esto es consistente con el artículo 15, sección 15.1, en relación a lo que puede ser las convicciones que descualifican a una persona que vaya a hacer contratos con el gobierno de Puerto Rico. Y habla incluso de lo que tiene que ver con cómo esas cláusulas se activan con la información que ya tiene la Oficina Independiente de Adquisiciones. Me parece que esto es lo más duro en toda esta carta para una persona que incluso está yendo a medios de comunicación a dar su versión, que el gobierno de Puerto Rico, Josué Colón, y la gobernadora Jennifer González Colón, porque Mary Carmen Zapata nunca ha salido a decir nada,
sobre todo cuando le envía una carta a la Junta la semana pasada diciendo yo no sé nada de ese asunto. Todo el mundo se está zafando de responsabilidad, pero Josué Colón y la gobernadora han dicho que quien tiene que dar cuenta es Osvaldo Carlos. Lo colocan en los medios de comunicación, hasta donde ha ido, y él es el que ha estado defendiéndose. Y la Junta le está cuestionando sobre esas defensas que ha hecho pública. Pero si todo esto es importante, me parece que hay algo súper importante que tiene que ver con los cabilderos. Y que cuando hablamos con cabilderos o de cabilderos, la Junta de Control Fiscal se pregunta quiénes fueron los grupos de presión, consultores, representantes de relaciones gubernamentales, abogados u otros intermediarios de cada una de las partes vendedoras que participaron en relación con la adjudicación de este proyecto. Esto es, ¿quién es el cabildero de Enchanted Rock? Ese la Junta lo sabe. Porque la Junta, sus abogados son O'Neill y Borges. Y desde el día 1 de la discusión pública, a partir del 7 de agosto, el 8 de agosto, cuando Osvaldo Carlos le entregó la carta, le envió una carta a Josué Colón, le hizo una relación de hechos de cómo ellos se enteraron por los abogados de Enchanted Rock. Y los abogados de Enchanted Rock en Puerto Rico, cabilderos, cabilderos, son de O'Neill y Borges. Así que la Junta, que ahora no diga que no sabía, porque esos son los abogados de ellos, de la Junta de Control Fiscal, O'Neill y Borges. ¿Qué más dice la Junta? Obviamente, la Junta no sabe, o quizás lo sabe y está preguntando como quiera. ¿Quiénes son los cabilderos de Power Expectations y de Reyes Contractor? Power Expectations, que ahora sabemos que tiene un relacionista público identificado desde antes, porque me dicen que estaba en las historias que otros colegas han hecho cuando empezó a negociarse este contrato y ya se le había adjudicado por allá para entre abril y junio de este año a Power Expectations. Es un relacionista público del Partido Popular que también tiene contratos hoy con Miguel Romero. Pero hay cabilderos del Partido Popular. Yo siempre dije que mi relación con el Partido Popular, o lo que nosotros encontrábamos era una relación directa con este contrato, es la figura de Osvaldo Carlos, que es la persona que le ha dado dinero al Partido Nuevo Progresista, pero siempre ha sido popular. Pero ahora sabemos que Power Expectation tiene unos contactos, por lo menos quienes los representan ante los medios. Ellos emitieron ayer una carta de 2 páginas defendiéndose de este asunto, que básicamente no dice nada. Porque si dijera por lo menos cuántas veces vieron a Joby Wicks, con quién ellos hicieron negocio, pero es el de que a Puerto Rico le hace falta energía y nosotros estamos aquí para hacerla. Pero no entregaron los 1.800 millones de dólares que tenía que entregar Enchanted como fianza para empezar este proyecto. Interesante. Hay que saber quién es el cabildero o quiénes son los cabilderos representantes de Reyes Contractor, que lo único que tiene como contratos con el gobierno de Puerto Rico y los municipios es de construcción liviana y de impermeabilización de techo. ¿Qué sabe de construir sistemas de energía a gran escala? No sabemos. Pues ahí la Junta quiere saber quiénes son sus cabilderos. ¿Cuáles fueron las condiciones de cada contrato de prestación de servicios, incluida cualquier remuneración supeditada a la adjudicación, aprobación, ejecución o prórroga de este contrato? Mire, gente, esto no es nada más y nada menos que el famoso fee por contingencia. Ese es el fee que un cabildero, que me dicen que se da en Puerto Rico, está prohibido en Estados Unidos,
se da en Puerto Rico, que te dice, yo te voy a llevar a hablar con fulano, y eso te cuesta $5,000. Pero si te dan el contrato, me tienes que pagar tanto. Que cuando se adjudica el contrato, le pide un % de ese contrato porque se lo dieron. Esos son algunos contratos de cabilderos en Puerto Rico. Y la Junta de Control Fiscal parece que lo tiene, como dicen en mi barrio, mangao, y quiere saber específicamente cómo se da esa contratación. Me parece que ahí lo que van a hacer los abogados es decir, eso es un contrato abogado-cliente. Entra en el acuerdo confidencial y la relación confidencial abogado-cliente. Yo me imagino porque van a buscar excusas hasta debajo de las piedras. Yo creo que nos vamos a enterar de quiénes son los cabilderos cuando realmente alguien se atreva a decirnos los cabilderos son fulano y nos den evidencia. Porque todos los periodistas que estamos manejando este caso, lo que queremos es llegar ahí. Y yo le he dicho 1000 veces, lo que yo quiero saber es quiénes eran los cabilderos. Quienes tuvieron la posibilidad de decir, mira, aquí está fulano. Aquí está Eddie Echevarría, que tiene una corporación que lo que hace es poner placas solares y plantas eléctricas en Florida. Y se agenció un contrato que con 2 corporaciones más cuesta $5,800 millones. Yo quiero saber qué hace Eddie Echevarría para tener la capacidad financiera y de ejecución de un contrato de 5,800 millones para producir energía temporera. Yo quiero saber quiénes son los contratos de Power Expectations. ¿Quién le dio la posibilidad a Eddie Echevarría de sentarse a negociar este contrato? ¿Cómo es que llega la Oficina Independiente de Adquisiciones? Hicieron una cartita, un referido. Fulano quiere, fulano puede. Enchanted Rock lo trajo. ¿Quién trajo a Reyes Contractor? ¿Quién lo sentó a la mesa? Que tiene $64 millones con el gobierno de Puerto Rico y los municipios. Y en un 90% ha sido a partir de la administración de Pedro Pierluisi y Jennifer González Colón. Eso es lo que queremos saber. Pero hay más, porque preguntaron mucho sobre los cabilderos. ¿Quiénes asistieron a las reuniones en persona, por videoconferencia o por teléfono, en las que se negoció o se negociaron las condiciones del contrato? El anejo D del contrato contiene una certificación contra el cabildeo, conforme al artículo 31 del Código de Estados Unidos 1352. Se presentó el formulario estándar por parte de alguna de las partes vendedoras o en su nombre. En caso negativo, ¿sobre qué base se realizó esa certificación? Es decir, cumplieron con lo básico. ¿No cumplieron con lo básico? Expliquen por qué no cumplieron. Esto, gente, pica y se extiende. Realmente es bien duro. ¿Ocupó alguna persona vinculada a alguna de las partes vendedoras un cargo en la administración del Estado en una empresa pública en los 4 años anteriores y se hizo esa declaración? Es decir, este es para Luis Pérez Vargas, que se las echa de que es el más que sabe del asunto ético. Usted trabajó con Pedro Pierluisi. Usted trabajó en la Autoridad de Energía Eléctrica. Sabe lo que está pasando allí con todo el nivel de producción de energía. Y usted finalmente tiene un contrato con esta gente. Es su representante. Tiene alguna dispensa de la Oficina de Ética. Pero sobre todo, de esas personas que se sentaron allí, son algo en el gobierno de Puerto Rico. Ya sea en la Autoridad de Energía Eléctrica o en la Fortaleza misma. Yo creo que estas preguntas tienen contestación para ellos, pero las están haciendo. En su carta del 9 de agosto del 26, dirigida a la Junta de Supervisión, la APP declaró que el gobierno debería seguir haciendo cumplir y aplicando el contrato con Power mientras continúa la investigación.
Esto es Josué Colón diciéndole, mire, aquí esto, lo que tiene que pasar es que esto continúe. Sin embargo, el 14 de agosto la gobernadora declaró que si ese contrato puede rescindirse, debería rescindirse. Sigue el gobierno apoyando la aplicación del contrato de energía temporera y se ordena al 3PPO y a las APP que tomaran alguna medida a la luz de la declaración de la gobernadora. Le está preguntando a la gobernadora, usted dijo para las gradas que si tenía que cancelarse, que se cancelara. Ya lo hizo. Por eso les digo, gente, aquí nadie está salvo de este asunto. Ni siquiera la Junta de Control Fiscal. Porque si la Junta de Control Fiscal quiere saber quiénes son los cabilderos de todas las partes, por lo menos sabe uno. O'Neill y Borges son los cabilderos de Enchanted, que le enviaron una carta al 3PPO y le dijeron, oh, nosotros no reconocemos a Joby Weeks como empleado. Ahí se supone que firmara Cory Amter. Ellos saben quién es O'Neill y Borges porque son los abogados de la Junta de Control Fiscal. Y yo creo que, para muestra, otro botón. Ustedes saben que nosotros hablábamos ayer de que Tomás Rivera Chats, que quiere hablar de todo menos de este asunto públicamente, no, emitió este mensaje el sábado. Yo ayer les dije, pero si Tomás Rivera Chatz sabe quiénes son los cabilderos de Enchanted. Y Tomás Rivera Chatz aquí está diciendo, obviamente, que se retractó la Junta con relación al contrato, que hay contradicciones, vicios y problemas que hoy se conocen, que no le fueron ajenos durante el proceso de evaluación, porque obviamente el gobierno de Puerto Rico quiere decir que la culpa es de la Junta, y la Junta quiere establecer que aquí hay una responsabilidad del gobierno de Puerto Rico. Y dice la Junta de Control Fiscal y su bufete O'Neill y Borges, que es el abogado también de una de las empresas, Osvaldo Carlos, la oficina del 3PPO, que se le pagó por evaluar y negociar, el SAR de Energía José Colón y Mary Zapata. Ahora nadie sabía nada, todos sorprendidos, reculando y pidiendo cancelar. Pues yo les voy a dar una noticia, que cuando se acabó este programa, lo constaté ayer en el registro público de donantes de los políticos en este país. Y es que fíjense a quién le da dinero los socios, administradores y capitales de O'Neill y Borges. Porque es que para eso es que uno tiene que tener la memoria bien clara. Hay un donante, Alfredo Álvarez Ibáñez, vuelvo y repito, socio de ese bufete, que le da al Partido Popular y a Tomás Rivera Chatz. De hecho, a Tomás Rivera Chatz es la cantidad más alta, $750. Tomás Rivera Chatz, y usted no reconoce al cabildero de Enchanted dándole dinero público, dándole dinero a sus campañas políticas. Porque Alfredo da mucho chavito y aquí vuelve a estar. Parece que es popular, pero también le da al PNP. ¿A quién le dio? A Jennifer González, $2,000. A los populares menos. A la que era candidata a la alcaldía de San Juan, Rosana López. Y al Partido Nuevo Progresista, a Carlos Johnny Méndez, $1,000. A los PNP más, porque los PNP son más golosos aparentemente. Y hay otro que le da también chavitos al Partido Nuevo Progresista y al Partido Popular. José R. Cacho Rodríguez, del bufete O'Neill y Borges. A Eduardo Batti en su momento, a Terestela, que también fue candidata a la alcaldía, y a Pedro Pierluisi, que también fue un socio de ese bufete y que fue abogado de la Junta de Control Fiscal. Y se supone que nosotros lo veamos y no lo traigamos. Sí, hay que traerlo. Porque si Tomás Rivera Chatz se hace la pregunta de que nadie sabía nada, pues yo quiero que él me conteste si él no sabía que estos son los que le dan dinero a su campaña, que dicho sea de paso,
son los cabilderos de Enchanted Rock. ¿Va a investigar algo el Senado? No, me parece. Me parece que esto se va a quedar como está. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el de Puerto Rico. Y yo ayer en una entrevista con los compañeros del CPI decía que no tengo esperanzas de que se investigue nada. Porque este no es el tipo de caso que investigan los republicanos, y menos un gobierno como Donald Trump. Esto lo importante es que el periodismo haga su investigación y lo saque. Y ahí está la información. Y la traigamos porque el público tiene derecho a saber. Voy a ustedes. Gracias por estar y disculpen la interrupción del inicio de este programa. A todos los que aportaron, gracias por eso. De Sibone está por ahí, llegó tempranito también, después del fiasco. Sandra Infanzón, saludos. También está por ahí Moraima. Saludos, Moraima. Siempre Adalberto Ramos, Johanna Álvarez, Nelson Guzmán, Lizeth Brown, J. Rodríguez, Elisa Licea, Miguel Lozada, Edgar Cardona. Saludos, Edgar. Iber Grajales desde Bayamón, María Pérez, María Buzó desde Maryland. Saludos, querida. También está por ahí Eda López, Gloria Ramos, Norma Rodríguez, María Buzó, ya lo dije también, Javier Ríos, Milagro Fontán, Berenique, María Pérez, Miguel Rivera, siempre Ilka, Yani Moreno, Nereida Ramos, también está por ahí, Norberto, Domingo Delgado, y no es aquel, el cantante cubano, Lourdes Ríos, gracias por estar. Carmelo Alea Malungo, amigo, saludos. Norberto La Santa dice, la Junta de Pilatos, como quiere lavarse las manos y decir que no sabía nada, pero yo no le creemos ni un chispito. Sandra dice, dijeron que esto sería una maravilla y muchos bobos cayeron como guanábana. Eso está bueno. Norberto La Santa, el capo de la energía, lo que es un traidor a la patria, vendió la autoridad y a sus colegas y compañeros de trabajo por un partido político. Debe renunciar inmediatamente. Yo no sé cómo queda. Y fíjense que siempre he dicho lo mismo. Si hay alguien que sabe de energía y de producción de energía, y trabajo que se hizo en la Autoridad de Energía Eléctrica, fue Josué Colón, pero asimismo le entregó a los privatizadores. Y ahora es peor con este asunto. Saludos, Wilson. También está por ahí, ¿quién más? Carlos Maldonado, también. ¿Quién es más? Adalberto se ríe, me imagino. La Alianza Violeta. ¿Se acuerdan de la Alianza Violeta? Está aquí. Edwin Cartagena. Irmita Vivaldi, Nelson Guzmán también está por ahí. Todos están mojados. Tuve problemas con la conexión. No, yo también tuve problemas, así que puede haber sido el problema que nosotros tuvimos y tuvimos que, en mal español, recomponer o resetear, como dirían en country, Doña María, el sistema. Pero tranquilos que ya estamos aquí. Agradecida por los que compartieron sus donativos con nosotros, los que puedan hacerlo mientras estemos en vivo, lo pueden hacer a través de este chat, pero también lo pueden hacer en bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com a través de PayPal y tarjetas de crédito. Siempre también lo pueden hacer en Bonitas Radio ATH Móvil y Periodismo 21 en ATH Móvil. Que si no es posible y lo quieren hacer a través del método tradicional, cheques o giros postales, también lo pueden hacer a nombre de Periodismo 21 o de Onda Virtual, la corporación dueña de Bonitas Radio. Lo envían a la dirección PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Gracias por compartir los contenidos. Por ahí vienen más investigaciones que queremos hacer con otros colegas que están haciendo un trabajo también para descubrir, para denunciar, para incomodar y sobre todo para preguntar. Así es que manténganse en sintonía, disculpen las inconveniencias técnicas, pero ya estamos aquí, vamos a seguir, eso es lo que queremos. Compartan los contenidos, envíenle al mundo que se suscriba a Bonitas Radio todos los días a las 8 de la mañana. Aquí vamos a estar. Y mañana será por este canal, a la misma hora y por el mismo canal. Que la pasen bien. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card.
Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.